preguntar. ¿Ya está con nosotros la ingeniera Sofía Espín? ¿Sí? Perfecto, vamos a darle la bienvenida a la asambleísta, la ingeniera Sofía Espín, que está con nosotros. Siempre es pues un placer poder conversar con usted. Muy buenos días, ingeniera. Un gusto estar con usted, estimada Carlitas, don Jaime. Para mí siempre es un gusto estar en su programa. Bueno, esperemos que los apagones no nos boicoteen, como decimos ahora en la entrevista. Bueno, justamente estábamos analizando el tema del juicio político de la ministra Mónica Palencia, asambleísta, y veíamos pues que hay un doble discurso, ¿no? Por un lado decimos sí, por otro lado decimos no. ¿Qué es lo que realmente está pasando dentro de la asamblea en estos momentos? ¿Se está negociando ese voto? Le pregunto directamente, asambleísta, ¿o usted cree o considera que de pronto sí se está negociando ese voto? Mire, las primeras alertas llegan en la votación anterior, donde se consiguieron 89 votos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano de repente cambia de discurso. Ellos habían comprometido sus votos para dar el voto para la censura y destitución de la señora Mónica Palencia, y de repente ellos vienen con un cambio de discurso diciendo que había que llegar a un nivel de paz entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese discurso a todos nos sorprendió. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un cambio de discurso? ¿Por qué hace menos de 15 días atrás la señora Mónica Palencia tenía que ser censurada y destituida, y ahora con un discurso de que hay que lograr paz, que es un momento muy delicado en el que vive el país, resulta que no debemos pedir los ecuatorianos un cambio de autoridad? Aquí no se está destituyendo al presidente de la República. Aquí solamente desde la Asamblea Nacional se retira la confianza a una mala funcionaria y se le pide, se le exige al presidente Noboa que cambie de autoridad. Él tendrá que buscar una autoridad más capaz, con mayores conocimientos, para que de alguna manera mejore las cosas en el tema de seguridad. Entonces nos sorprendió este discurso del Partido Social Cristiano. Luego hemos visto también información en redes sociales de que se estaría conversando, que quizás ellos ya no apoyarían el proceso de censura y destitución de la señora Palencia. Se lo verá todo el día de mañana. Lo que sí yo decía en mis redes sociales es que el Partido Social Cristiano, los asambleístas, todas las bancadas en general, menos por supuesto la bancada de gobierno, que tienen la obligación de defender a la señora Palencia, pero todas las bancadas deberían reflexionar lo que significa apoyar a una mala funcionaria. Y ponía como ejemplo el audio del señor comandante Zapata, donde él confiesa que no existe el Plan Fénix y que tampoco existe apoyo a la Policía Nacional. Y yo le preguntaba a las diferentes bancadas que han venido apoyando este proceso de juicio político si esa no es prueba suficiente. Ya no es lo que dice la Revolución Ciudadana, no es lo que dice Paola Cabezas, no es lo que dice Leonardo Berresueta, es el mismo comandante Zapata el que está diciendo no existe Plan Fénix. Entonces la pregunta es, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más pruebas necesitamos para censurar a una mala funcionaria? Asambleísta, Mónica Palencia ha expresado, y también las rocolas de la información que les llamamos, nuestros medios que están pautados, de que no la han dejado defenderse. ¿Eso es cierto? Que no han dejado que ella presente todas sus pruebas, que es un juicio mal dado. ¿Esto es cierto? No es cierto, y lo sabe el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía que nos acompañó en este proceso de juicio político. Inclusive, lo que sí es real es que la señora Palencia intentó de todas las maneras, inclusive utilizando la justicia ecuatoriana, de que se pare su juicio político. Y eso no es democrático, y eso no es respetuoso de las instituciones, de las leyes del país, porque todo funcionario público debe saberse que alguien lo controla, que alguien lo fiscaliza. Y en este caso, a nosotros nos correspondía fiscalizar, iniciar este proceso de juicio político, y ella tenía la obligación de comparecer. ¿Qué hicieron en un primer momento? No lo olvidemos. Levantaron un proceso con un juez de primera instancia para que volvamos a desempolvar 3 juicios políticos archivados, que ya no tenían las firmas. Y ahí, recuerden ustedes que hasta se paró el juicio político a la señora Palencia. Luego ya no les quedó más, tuvo que comparecer. La primera sesión en la comisión de fiscalización fue un golpeo de mesas, un grito a los interpelantes, inclusive poniendo en riesgo la seguridad de los interpelantes. Eso no se lo podía permitir. ¿Qué hace la asambleísta Pamela Aguirre? Dice, nos vamos virtual todo. En la virtualidad usted tiene el tiempo que dice la ley, tiene el tiempo para las réplicas y punto.
y no van a haber golpes de mesa, ni gritos, ni agresiones, ni amedrentamientos, porque ni siquiera la Guardia de la Legislativa hacía caso, porque arriba de la Guardia Legislativa, recuerde usted que también está la ministra Palencia. Entonces, realmente había riesgos de la seguridad de los asambleístas. Por eso la mejor decisión fue hacerlo virtual. Lo hicimos con las dificultades propias que nos ha dado este mismo gobierno, con apagones, tuvimos que irnos a cafeterías, tuvimos que prestar oficinas en donde no se vaya la luz para poder llevar adelante este juicio político, y se ha dado los tiempos que ha correspondido a cada una de las partes, tanto a la interpelada como a los interpelantes. Por lo tanto, ya no puede decir que no se ha podido defender. Bueno, ya sabemos qué es lo que expresan siempre de parte del gobierno. Asambleísta, ¿cuántos votos exactamente se necesitan para que se apruebe el juicio político? Bueno, se necesitan 92 votos para censurar y destituir a la señora Palencia. Conseguimos en la votación anterior, que era la decisión del Pleno de si continuaba el juicio o no, dado que no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, conseguimos 89 votos. Nos faltan 3 votos, hay que ver si finalmente las bancadas del Partido Social Cristiano no se retiran, habría que ver si la bancada de Construye no se retira y se consiguen esos 92 votos, pero es importante lo que se va a dar el día de mañana, porque es otro espacio para que la señora Palencia se defienda y también los interpelantes muestren sus datos. Los datos que nosotros recibimos en la comisión son de terror, son de terror. Mire, yo le doy algunos elementos de lo que se conoció en la Comisión de Fiscalización. Más de 1.200 niños han sido asesinados en el 2023 al 2024. 1.200. No hay cifras exactas. Esto tuvimos que buscarlo, tomar datos de instancias internacionales, porque el gobierno los oculta. Imagínense, es una cifra desgarradora. Niños que estaban ahí. ¿A qué se refiere, asambleísta, con que el gobierno los oculta? Sí, a ver, nosotros buscamos información en las páginas institucionales y no encontramos el dato de los niños fallecidos en el 2024. Solo hay datos del 2023. Entonces, hemos tomado datos de organismos internacionales, de UNICEF, para poder tener esta cifra de más de 1.200 niños asesinados entre el 2023 y el 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que inclusive pueden ser más, pero el gobierno no lo pone en las páginas oficiales. Esa es la gravedad de lo que vivimos. Otro dato. Mire, dicen que ellos han recuperado el control de las cárceles. ¿Cómo es que han recuperado el control de las cárceles si 90 de los más peligrosos PPLs se han fugado de las cárceles? 90 de los cabecillas de estos grupos de delincuencia organizada se han fugado de las cárceles. No, le doy otro dato. Hace unos días atrás, la semana pasada, había una rueda de prensa en donde la señora Mónica Palencia informaba al país, firmaba un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones y con el Arcotel, diciendo que esta firma de convenio es para inhabilitar los servicios de telecomunicaciones. 10 meses después, querida Carlita, 10 meses después, lo que tuvieron que hacer el primer día de gobierno. ¿Acaso el pueblo ecuatoriano no sabe que desde las cárceles... Y que tenga memoria? Yo recuerdo al presidente decir que les iba a quitar los conectores, los enchufes, que todo eso les iba a quitar, ¿no? Pero aparentemente no vimos absolutamente nada. Aparte del tema de inseguridad, asambleísta, ¿hay algún otro tema dentro del sustento por el que se lleva a juicio político a la ministra Palencia? Bueno, estaba el tema de la embajada. Sin embargo, por la gravedad de los datos que tenemos, básicamente el juicio político continúa, es básicamente con el tema de inseguridad. ¿Y por qué? Mire, otro dato que yo creo que debe de horrorizarnos, lo decía yo en el pleno pasado, cuando se votó y conseguimos los 89 votos, que le prometieron al pueblo ecuatoriano que la subida del IVA del 12 al 15, esos 3 puntitos que nos subieron, 3 puntitos dijeron ellos, ¿verdad? No es mucho, 3 puntitos. Bueno, esos 3 puntitos se recaudaron, iban todos a la lucha contra la inseguridad. Se recaudaron 550 millones. A julio de este año se recaudaron 550 millones. Lo que correspondía, si hubieran cumplido esa palabra, era que esos 550 millones vayan a la lucha contra la inseguridad, a la policía, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas. Bueno, dijeron que solamente el 35% iba a ir al Ministerio del Interior. Eso quiere decir que 192 millones. ¿Sabe finalmente cuánto entregan al Ministerio del Interior?
29 millones. Es decir, le mintieron al pueblo ecuatoriano y le mintieron a los asambleístas. Y así quieren salvar a esta ministra. Así quieren salvar una mala ministra, una mala funcionaria que ni siquiera pudo reclamar esos 3 puntos del IVA para combatir la inseguridad en nuestro país. Entonces, eso realmente es bochornoso. Otro dato, ellos tenían el presupuesto del Ministerio del Interior. A esta fecha apenas ha ejecutado el 46% del presupuesto anual asignado. El 46%, no llegan al 50%, cuando estamos a 2 meses de terminar el año. ¿Y alguien puede defender a esta funcionaria? Realmente es penoso, mi querida Carlita. Yo espero que haya esa reflexión y que se consigan esos 92 votos para censurar y destituir a la señora Palencia. Bueno, respecto al tema de la inseguridad que está viviendo el Ecuador, el Plan Fénix y todo, y por eso justamente es la causal del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ingeniera Espín, la semana pasada el comandante general de la policía salió en una entrevista y nos dijo a los ecuatorianos que tienen el 45%, me parece, localizado a Fito. No sé cómo es esto de que hay un 45% que tienen localizado a una persona que se les escapó. O lo tienen o no lo tienen. O sea, no sé qué criterio, qué lectura darle a esto, asambleísta. Que el otro 55% lo van a conseguir justamente para las elecciones presidenciales, ¿no? Seguramente por ahí es donde están apuntando el gobierno nacional. Realmente son unas declaraciones que no tienen mucho sentido, ¿no? Lo tenemos ubicado en un 45%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, creo que también es la presión de la ciudadanía de que se dé respuestas, ¿no? Pero no solamente es el caso de este PPL que salió, que es uno de los más peligrosos del país. Y que se le fugó a este gobierno. Dentro de las cárceles, ¿no? Ya no son los jueces que autorizan la salida a través de habeas corpus, porque eso pasaba en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso, sino que ahora se les fugan, no es culpa de ellos, sí. Se les fugan. No, 90, no solamente es uno, ¿no? Usted está hablando de quizás el más peligroso, la cabeza de los choneros. Estamos hablando de 90 de los más peligrosos se han fugado de las cárceles. Ya no utilizan a los jueces, ahora por algún motivo se les fugan. Y sobre esto, la señora Palencia, ¿qué dijo? No dijo nada. Entonces, así quiere algún asambleísta defender a esta autoridad. Entonces, yo creo que si eso es así, esas bancadas le estarían dando la espalda a los pueblos que los eligieron, ¿no? Yo decía en mis redes sociales, no voy a comprender que el Partido Social Cristiano le dé la espalda a Guayaquil. Guayaquil es de las más azotadas por la inseguridad, ¿no? Hace poquito veíamos con dolor un empresario, dueño de una ferretería, entiendo, que pedían $500,000 y luego lo tiraron cerca de la avenida Barcelona. Entonces, eso nos tiene que conmocionar. Veía yo una foto de una niña de colegio tirada, asesinada, porque querían matar a los acompañantes de ella y también la asesinan a ella. Eso no nos duele. Le van a dar la espalda al Partido Social Cristiano cuando Guayaquil siempre apostó por el Partido Social Cristiano, siempre eligió y votó por el señor Nebot. Le van a dar la espalda ahora a Guayaquil, le van a dar la espalda a Durán, le van a dar la espalda a Manabí, a El Oro. Entonces yo espero que todo esto se reflexione el día martes y se consigan esos 92 votos para la destitución de una mala funcionaria. No es el fin del mundo para el gobierno, ¿eh? Es cuestión de poner una nueva autoridad que tenga las capacidades, que ejecute el presupuesto, que reclame el 3% del IVA para que las cosas empiecen a mejorar en el país. Asambleísta, el líder del PSC, Jaime Nebot, el día domingo salió con un comunicado un poco aclarando a un periodista que había dicho que ellos estaban llegando a un acuerdo con el presidente de la República, Daniel Noboa, y él en ese documento, o sea, desmintió todo lo dicho, pero tampoco se pronunció respecto al juicio político. Sí, efectivamente, o sea, nos alegra ese pronunciamiento, aunque no fue categórico, del líder del Partido Social Cristiano, pero esperemos que eso se traduzca
en los votos que tiene la bancada del Partido Social Cristiano para que se garantice que la señora Palencia sea censurada. Eso es lo fundamental. Entonces, esperemos que así sea. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que estar expectante, tiene que estar observando la acción de cada uno de los asambleístas, buscando que se dé ese proceso de censura y destitución. Que es lo mínimo. Ajá, sí. Es lo mínimo de una mala funcionaria. Asambleísta, ya en la recta final, ¿cómo leer todo lo que está pasando respecto a esta crisis energética que tenemos en el Ecuador? Es lamentable, pues, que el presidente de la República las cosas no las esté tomando en serio. La semana pasada hizo una cadena para decir, la gente esperaba que se pronuncie si había un plan para solucionar el problema energético que vive el Ecuador, pero resulta que salió a hablar de 2.000 hectáreas de cocaína, ¿no? Sin ninguna muestra, sin ninguna algo que en realidad corrobore que existen esas 2.000 hectáreas de cocaína. Querido Jaime, aquí es importante aprovechar este espacio que me da usted para desmentir algunas cosas que se han dicho con respecto al tema de la crisis eléctrica. Se ha querido decir que el problema que tenemos es porque no hay lluvias. Absolutamente falso. No es cierto. El señor Noboa siempre supo que venía la sequía. Recordemos el debate presidencial cuando el señor Topic le pregunta qué vas a hacer con el problema energético del país y en cuánto tiempo lo vas a solucionar. Lo voy a solucionar en 9 meses. Así lo dijo. Y el problema, dijo él, haciéndose pasar por un experto, no es de generación, es de transmisión. No, falso, el problema siempre fue de generación. Entonces, en primer lugar, el tema de la sequía se conocía. Y si sabíamos que teníamos sequía y que íbamos a tener problemas en nuestras hidroeléctricas, lo correcto era, en esos 10 meses que ha tenido de gobierno, poner a punto el parque térmico del país. No se ha dicho que solamente nos dejaron una matriz energética dependiente de las hidroeléctricas, absolutamente falso. El presidente Correa, la Revolución Ciudadana, les doy algunas de las termoeléctricas que inauguró la Revolución Ciudadana. Termoesmeraldas 2, y lo sabe el pueblo de Esmeraldas, no se pueden dejar engañar. Termoesmeraldas 2, 100 megavatios. La Central Quevedo, 42 megavatios. Givino, en la Amazonía, 44 megavatios. La Central Santa Elena 2 y 3, 103.3 megavatios. La Central Jaramijó, 114 megavatios. Huangopolo 1 y Huangopolo 2. ¿No? Entonces se dejó un parque térmico funcionando durante 3 gobiernos neoliberales, achicar el tamaño del Estado, ¿verdad? Reducir el gasto público, no le dieron mantenimiento a las térmicas del país y el señor Noboa, sabiendo que se venía una sequía, tampoco lo hizo. Entonces él no puede lavarse las manos y decir que simple y llanamente es un tema pues de sequía, que no depende de él, pobrecito, faltan las lluvias, cuando él en 10 meses tuvo que estar preparado para este momento o estaba esperando que esto pase para hacer negocios por atrás con barcazas y de otras maneras. Por un lado eso. Entonces el otro que también quiero desmentir, aprovechando su programa, es que el problema es que no se ha permitido que haya inversión privada. Lo decía yo en el debate del día domingo. Y tomaba esta referencia del gobierno del señor Guillermo Lasso. La última semana, antes de dejar el gobierno, ellos dejan firmados, no es que ni siquiera ponen la primera piedra, apenas firmados estos proyectos para el sector privado. El Aromo, 200 megavatios, Villonaco 3, 110 megavatios, un proyecto eólico. Honolopus es un proyecto solar de 60 megavatios, Intayana Sol, Imbabura Solar, Ambi Solar y otros proyectos más. Todos estos proyectos son de más de 10 megavatios, porque salió el presidente Noboa diciendo que solo se permitía inversión privada de 10 megavatios. Mentira. Aquí les doy un ejemplo de cómo el señor Guillermo Lasso dejó firmado proyectos del sector privado de más de 10 megavatios, 200, 110, 14, 60, y también lo hizo la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, utilizando las leyes vigentes, sin andar con excusas, le dio proyectos privados, a participación privada, proyectos como Sitchos, Due, el Inga, Pichacay, entre otros. Siempre fue posible la inversión privada. ¿Qué es lo que quieren cambiar ahora? ¿Por qué esta ley? Porque buscan excusas, ¿no? Es problema de la ley, es problema de la asamblea. No, falso, absolutamente falso. ¿Qué es lo que quieren ahora? Ya no quieren hacer subasta, como en estos proyectos, que se requiere una subasta para buscar el mejor precio. Contratación directa. A dedo. Pero no solamente a dedo, sino con despacho preferencial y con precio preferencial.
¿Eso qué quiere decir y por qué es grave? Porque en vez de yo privilegiar el despacho de una hidroeléctrica a la cual le pago 4 centavos el kilovatio hora, tengo que pagarle, porque eso lo firmé con esta contratación directa a dedo, 20 centavos el kilovatio hora a un privado. Entonces es muy peligroso. Claro que se lo puede hacer también, pero tienen que tener límites. Y lo mejor es que siempre sea a través de subasta, porque si no, puedo mover el precio promedio de generación. ¿Y quién paga ese aumento? ¿Quién paga ese aumento? Finalmente el consumidor, la familia ecuatoriana. Por eso están hablando ya de que hay que subir tarifas. Entonces, atrás de ese proyecto de ley sí está una posible aumento de tarifas y una posible privatización del sector. Porque ¿qué van a decir todos estos proyectos que firmó Lasso y que apenas hace una semana el señor Noboa recién les dio la licencia ambiental? En 10 meses ni siquiera se pudieron ir a recorrer, ¿no verdad? A ver si estos proyectos estaban avanzando. Pero limpieza, pero para Olón sí hubo pues licencia ambiental, rapidito. Rapidito. Asambleísta, yo sé que usted está con el tiempo, pero es importante. Acaba el presidente Daniel Noboa publicar un tuit de que ya no se va a Brasil porque se va a quedar apoyando a Mónica Palencia. Dice aquí, más o menos, no voy a dejar a Mónica Palencia sola, voy a acompañarla en todo su camino. Estoy seguro que la canciller representará a la altura al Ecuador buscando soluciones regionales a la crisis energética mientras yo la enfrento acá con el resto del equipo. Bueno, más o menos, ya no se va. Yo sospecho un pacto allí. A negociar votos, creo. Veremos cuántos asambleístas no asisten mañana. Solamente para cerrarlo, que todo lo que quede claro quienes defienden al país con un costo muy alto, porque ha significado la persecución de nuestros líderes. Pero quienes, a pesar de las presiones, de las persecuciones, defendemos al país. Mañana eso se va a dilucidar y va a quedar muy claro. Mañana mismo es la votación, ¿no? Mañana mismo es la votación. Asambleísta, quiero agradecerle, entiendo que tiene otra entrevista. Muchas gracias, un gusto para mí estar con ustedes. La ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la RC, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Oiga, Jaime, me dejó una reflexión la ingeniera, ¿no? Que el Partido Social Cristiano vota en contra cuando Guayaquil es una de las ciudades más afectadas, cuando por más de 20 años confió en ellos. ¿Y cuándo ellos se han preocupado por el pueblo? Qué pena, ¿no? Qué pena, pregunta. ¿no? Qué pena, de verdad. Qué pena donde sea así, oiga, ¿no? Me hizo pensar aquello. Y los mensajes de chat, lo que les tiene la fiscal, ¿cuál es más importante? Claro, salvar el pellejo. ¿Quién opera la fiscal general del Estado? Con el gobierno. Bueno, ojalá nos equivoquemos. ¿Qué prevalece allí? Claro, el interés personal. Pues ya saben que, como usted decía, ¿de dónde los tiene? De las partes más sensibles. ¿De dónde los tiene? Dice Jaimito. ¿De dónde los tiene? La parte más sensible del tigrillo de Mocolí, ¿no?